Ok, vamos a ver entonces la tarde de hoy la clase de la sangre. Bien, la sangre es uno de los pocos tejidos que se encuentran en forma líquida, ¿no? Usted verá que en la sangre hay básicamente dos fases o dos componentes. La parte líquida, que corresponde con la membrana extracelular y se le llama plasma, como dice aquí. Y entonces también tienes la parte de los elementos formes o las células de la sangre, en donde vamos a ver cosas que ustedes ya conocen o asumo yo que ya conocen, que son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Dice aquí que aproximadamente nosotros los adultos tenemos de más o menos 5 litros de sangre, ¿no? O sea, bastante sangre. Y bueno, vamos a ver cada uno de estos componentes uno por uno a lo largo de esta clase, que creo que es una clase relativamente llevadera, ¿no? En esta imagen de acá se las puse para que lamentablemente con las fotos escaneadas el escáner llega hasta un aumento efectivo de 20x. Esto no es tejido, esto es un frote de sangre periférica. Después le preguntan a su profesor de laboratorio las diferencias entre un frotis y un tejido. Y el problema es que cuando tú estudias la sangre, tú más que ver arquitectura histológica, tú lo que quieres ver es ver detalle celular, como si fuera una histología. Entonces a través del escáner esto sí no va a ser posible. De hecho, estas cosas se ven mejor es con el aumento de 100x, con el aceite de inmersión. Entonces, esto es una clase que probablemente cuando lo den en hematología lo den con más detalle, porque las sangres periféricas en este país son del hematólogo, ¿no? Sí hay otros países donde son del hematopatólogo, pero bueno, ahorita en Panamá son del hematólogo, así que en teoría ellos pueden tener mayor experiencia que yo para manejar este tipo de temas, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Ya que esto es una clase de ciencia normal, ¿no? Ciencia no patológica, así que esto en teoría les complementa, ¿no? Y ya después con el tiempo ustedes irán aumentando, ¿no? Porque así como en los tejidos se ven alteraciones, en la sangre periférica también se ven alteraciones, se ven aumento o disminución en las cuentas, se ven alteraciones morfológicas, entre otras cosas. Entonces acá tú tienes en el fondo un montón de eritrocitos, ¿no? Ves que tiene su carácter territorial casi anaranjado, eso tiene su porqué, y lo que es aquí moradito son algunos leucocitos que nosotros es lo que vamos a estudiar a lo largo de la clase de hoy. Ok, esto es lo que usted va a hacer en algún momento cuando sea médico interno o estudiante de medicina, y es algo que al médico interno, perdón, más que todo al estudiante de medicina le emociona sacar sangre, y yo no entiendo por qué, porque sacar sangre es una cuestión, es un trabajo tan vil, tan mundano, tan incorrecto para un médico. O sea, sacar sangre es trabajo de un flebotomista, de un técnico. Entonces, y la estupidez esa de llevar al laboratorio y rescatarlo, o sea, eso no hay nada más patético que poner a un médico con tanto talento a hacer ese tipo de trabajos manuales cuando los técnicos están ahí sentados echándose fresco porque no lo quieren hacer. Y entonces, la tradición de la medicina nos indica que eso es trabajo del médico interno. Para mí eso es incorrecto, ¿no? Entonces, cuando usted le va a tocar la desagradable tarea de sacarle la sangre al paciente, una vez que usted la saca, usted le echa uno de estos tubitos tan atractivos, no todos son iguales, de eso les hablo un poquito ahorita, y usted verá que en esta sangre, en este tubito, la sangre se está dividiendo en dos partes, ¿no? Una parte que se precipita por gravedad, que son unos elementos formes que se coagulan en el fondo, y otra parte amarilla, ¿no? En este caso la parte amarilla va a corresponder con el plasma, como está fuera de la circulación, es plasma con proteínas plasmáticas, ¿no? Que es esencialmente lo que dicen que se refiere al suero. De esta parte amarilla es que se mide valga la redundancia, serología. Ahí es que tú mides la glucosa, ahí es que tú mides los electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio, etcétera. Ahí es que tú mides las enzimas hepáticas y porque este es un tubo de tapa amarilla, o sea que es un tubo de química, ¿no? Hay otros tubos como el tubo de hematología, que es el morado, que es el tubo con EDTA, que es un anticoagulante, que ahí es donde tú mides las variables del hemograma, ¿no? Tú mides la hemoglobina, mides los leucocitos, las plaquetas, etcétera. Los tubos como tal se lo preguntan a algún técnico. Por ejemplo, su profesora de laboratorio de histología les puede hablar mejor de eso. Ya realmente es que esa ciencia es de ellos, no de nosotros.
Esa a mí me molesta mucho, porque eso es de ellos, no del médico interno. Pero bueno, no voy a seguir hablando de eso porque entonces después voy a caer mal y voy a hacer lo que no debo y va a quedar grabado. Así que, siguiente. Bien, su sangre no solamente es un líquido rojo que corre por sus venas o arterias, ¿no? Su sangre es un medio de transporte para un montón de cosas que usted ya conoce. Gases como el oxígeno, el CO2, un montón de metabolitos, las hormonas que usted sabe que viajan por método endocrino y otro montón de cosas que se comunican en los distintos tejidos del cuerpo. Y también es un vehículo para llevar nutrientes y para remover desechos. En la sangre, usted ya sabe, ya debería saberlo, que el oxígeno se encuentra unido a la hemoglobina del eritrocito o del glóbulo rojo. Esa es la función principal del eritrocito, es llevar oxígeno a los distintos tejidos para sus respectivos metabolismos. A diferencia de los leucocitos, cuya función principal es de agentes contra agentes lesivos. Agentes contra agentes lesivos. Yo diría más bien como son una línea de defensa, no solamente contra infecciones, sino que también contra inflamación en general. Entonces, los leucocitos existen en dos fases. Una fase que es una fase circulante en la que ellos se encuentran parqueando por la sangre y cuando entonces ocurre un sitio de guerra, ellos se activan, ¿no? Y usted sabe que hace un procedimiento que se llama diapedesis, o yo creo que se lo voy a hablar en esta clase, y entonces migran hacia el sitio de batalla, o sea, hacia el tejido afectado. Entonces usted en su sangre, si tuviera un ojo biónico, va a encontrar los eritrocitos, va a encontrar los leucocitos, plaquetas, monocitos. De eso vamos a hablar a lo largo de nuestra clase. Bien, hablando de los elementos no formes, que la verdad es que eso no es parte de mi ciencia, pero se los tengo que mencionar. Se lo tengo que mencionar yo sobre todo por la parte de las proteínas, ¿no? Usted sabe que el plasma por lo general ocurre a un pH de 7.35 a 7.45, más o menos de 7.4. pHs menores o mayores que eso son patológicos y entre más se alejen de eso son menos compatibles con la vida. Eso usted lo va a ver cuando hay medicina interna, ¿no? Cuando le indique las acidosis y las alcalosis metabólicas o respiratorias. En el plasma no solamente encuentras ese líquido amarillo, ¿no? O mejor dicho, ese líquido amarillo contiene también proteínas, sobre todo la más abundante que es la albúmina. La albúmina es súper importante para mantener los líquidos en su lugar. Cuando la albúmina disminuye, las presiones se alteran y entonces ocurren los edemas. Por eso es que los pacientes renales crónicos que tienen deficiencia en la producción de estas proteínas se hinchan. Esa es una de las causas. Eso lo verán cuando ven patología, cuando hablan de la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica, que son fundamentales para mantener la sangre dentro de los vasos. O sea que al final nosotros nos regimos por las leyes de la biofísica. No se los puedo explicar ahorita porque para explicarles eso yo necesito un tablero y no puedo. Lo intenté una vez y se me hizo demasiado difícil, así que ni modo, no me toca otra que aceptar que no puedo. También en la sangre viajan algunas globulinas. También viajan algunas inmunoglobulinas que son anticuerpos, ¿no? Ya usted sabe que el anticuerpo lo secreta la célula plasmática y la célula plasmática a su vez es precursora o viene del linfocito B. También va a encontrar fibrinógeno que tiene bastante que ver con la coagulación y proteínas de complemento. Proteínas de complemento me llama la atención porque una persona me puso un quiz que era algo con el macrófago y me puso la palabra perforina. Yo no recuerdo haberle hablado a usted de la perforina nunca. La perforina forma parte de una de las proteínas del complemento que al final de la cascada del complemento, eso lo van a ver en inmunología, forma una cuestión que se llama el MAC o el Membrane Attack Complex o el complejo de ataque a membrana, que es una proteína que destruye membranas plasmáticas de bacterias. Entre una de esas está la perforina, que es una parte, hay proteínas con función antimicrobiana como tal. Una de esas es la perforina y el resto de las proteínas del complemento. Bueno, básicamente eso es lo que usted encuentra en el plasma. Vamos ahorita a saltar lo que nos corresponde, ¿no? Las celulitas de la sangre. Y en la primera, obviamente, es el eritrocito, ¿no? Lo interesante del eritrocito es que, a diferencia de todas las células que nosotros hemos visto a lo largo de nuestro tedioso, largo, pero bonito curso, es que el eritrocito no tiene ni núcleo ni organelos. Y eso es la característica morfológica que le da su diferenciación terminal.
O sea, el eritrocito es pura hemoglobina dentro de él. El eritrocito, si tú lo ves con un ojo biónico, verás que es un disco bicóncavo, ¿no? Tiene como dos depresiones, o sea, una aquí y otra del otro lado, como si fuera una dona, pero sin estar completamente perforado. Ya usted sabe cuánto mide, 7 micras, 7.2, 7.5, dependiendo del encuentre. Y lo importante es que esta forma de él le sirve para intercambiar gases, sobre todo para llevar oxígeno hacia la sangre. Entonces, él es una célula flexible. Usted verá que cuando él pasa por los capilares se deforma dependiendo del diámetro del capilar y al final puede pasar. Eso es una cosa importante de él. Entonces, también el eritrocito hace estos fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de Rouleaux, que se asocia a ciertas patologías. La más clásica que se me ocurre es el mieloma múltiple, pero bueno, ya usted lo verá a lo largo de su curso de hematología y medicina interna, etcétera, ¿no? Pero usted ve aquí cómo caben todos estos eritrocitos dentro de este vasito delgadito. Parece como un capilar porque no le veo más capas, ¿no? Nada más le veo la capa de endotelio. Y bueno, ellos se apilan así como una stack de monedas, eso es lo que llaman fenómeno de Rouleaux. Hasta cierto punto es patológico, ¿no? Bien. La membrana del eritrocito es compleja como todas las membranas. Usted encontrará que aquí hay sobre todo proteínas, ¿no? En menor porcentaje de lípidos y menor porcentaje de carbohidratos. Ya usted conoce bien esta parte de cómo se compone la membrana plasmática, así que yo no voy a hacer detalle con eso. Usted encuentra en la membrana del eritrocito casi puras integrinas, o sea, proteínas integrales de membrana. Y va a encontrar muchas proteínas o proteínas de transporte, ¿no? Por ejemplo, canales iónicos son fundamentales para él y otras proteínas como la proteína banda 3 y la glicoforina. La glicoforina es importante porque es un método para detectar eritrocitos por inmunohistoquímica, porque cuando los eritrocitos están en un estado precursor se parecen mucho a los leucocitos. Entonces, si tú quieres saber si lo que estás viendo es eritrocito y necesitas contrastarlo, le pides un inmuno para eritrocitos y la glicoforina es una buena opción. También en la membrana plasmática tú vas a encontrar los sitios donde se encuentran los dominios antigénicos para los grupos sanguíneos, que son los ABO, que en realidad se dice AB0, ¿no? Bueno, eso yo no voy a hablarles de eso, ya ustedes creo que se lo han dicho, y eso es parte de otro curso, no de histología. Entonces, tienes la membrana plasmática aquí, tienes esto en verde, que son tus proteínas integrales de membrana, acá afuera tienes el glicocálix, y ya tú sabes que es carbohidratos y algunas proteínas, y entonces comienzas a encontrar las proteínas tipo integrinas, ¿no? Por ejemplo, encuentras las proteínas banda, hay banda 3, que atraviesa la membrana, y hay otras bandas también, igual hay otras glicoforinas que también atraviesan la membrana, ¿no? También encuentras proteínas como la espectrina, que vamos a buscarla, a ver, espectrina, ya la encontré, aquí. La espectrina dice que liga los filamentos de actina, o sea que liga elementos del citoesqueleto. Y también encuentras la anquirina, que está, a ver, anquirin. Oye, se me perdió. Creo que sale en el próximo ejemplo. Aquí está, no se me perdió. La anquirina, que dice aquí, ¿no? Liga a las glicoforinas, sí, ¿verdad? Porque vea que es como un coquito verde, que está en unión con la banda 3, proteína banda 3, y también acá con la glico. Entonces son proteínas estructurales y que le sirven al eritrocito para tener esa propiedad de intercambio de gaseoso, sobre todo intercambio a nivel de la membrana plasmática. Es que como está la imagen pequeñita, se me cuesta un poquito. Acá está más grande, ¿eh? Membrana plasmática, ya usted la conoce, y vea que las verdes son las proteínas banda 3. O sea, son proteínas transmembrana o proteínas integrales de membrana importantes, ¿no? Encuentra acá las glicoforinas, que son propias de la membrana plasmática del eritrocito, y encuentra, por ejemplo, las anquirinas, que son las que se acoplan a la proteína banda 3, y acá abajo encuentra las espectrinas, ¿no? Que ligan entonces las actinas, ¿no? Y encuentra otras cosas que usted conoce, ¿no? Como la tropomiosina, etcétera, ¿no? Eso lo vimos en la clase del músculo. Pero bueno, es para que vean lo necesaria que es una membrana plasmática especializada que le permita al eritrocito todo ese intercambio gaseoso. Bien, ya usted sabe que el eritrocito no tiene organelos ni núcleos. Eso es súper importante porque es casi único de él. Y que lo que él tiene es pura hemoglobina. De hecho, esa gran cantidad de hemoglobina es que hace que él tiñe así rojito. El término histológico correcto sería que él tiñe todo
acidofílico o eosinofílico, gracias a que está lleno de hemoglobina, que es una proteína que básicamente lleva oxígeno a los tejidos. La hemoglobina como tal, eso se ve es en bioquímica, así que yo espero que encarecidamente su profesora de bioquímica le explique qué es la hemoglobina y que ustedes sean expertos en la hemoglobina ya. Tetramérica porque está compuesta de 4 monómeros, ¿no? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, pero bueno, yo no me voy a meter en ese detalle, que su profesor les hable mejor. La hemoglobina cuando se une a ciertos grupos, por ejemplo, el carboxi forma la carboxihemoglobina, que es la que se forma cuando hay intoxicación por monóxido de carbono. En este caso entonces la solución es darle al paciente oxígeno. Pero bueno, esos son la gente que se duermen los carros y entonces se intoxican con monóxido y entonces eso es lo que pasa, que su hemoglobina en vez de tener oxígeno lo que tiene es pero en vez de tener hemoglobina forma es carboxihemoglobina, ¿no? Entonces es una hemoglobina que no transporta oxígeno y por eso es que los pacientes se mueren. ¿Okay? Para que usted más o menos se dando una idea de cómo funciona esto. Porque cuando se forma esto, el intercambio de gases se altera y entonces el oxígeno no llega a los distintos tejidos y los tejidos no pueden desarrollar su respectivo metabolismo y pues mueren. Y cuando los tejidos mueren, eventualmente el organismo como el todo muere también. Una manera más o menos global de verlo, más o menos. Bien, el eritrocito, como no tiene organelo, tampoco va a tener mitocondrias, por lo tanto, si él necesitara recurrir a un método de metabolismo o de fuente de energía, recurriría a un tipo de método anaeróbico, en este caso una tipo de glucólisis. Importante del eritrocito es que como él no posee núcleo, él no posee todo este poco de checkpoints del ciclo celular. O sea que si él nace defectuoso, no puede repararse, porque no tiene un núcleo que dirija todas estas reparaciones que ya nosotros conocemos de la parte del ciclo celular. ¿Cómo se compensa esto? Bueno, se compensa porque el eritrocito es una célula que vive relativamente poco. Esto es para el resto de su carrera, ¿no? El eritrocito vive aproximadamente 120 días. Eso usted lo verá hasta en la residencia, lo ve, si es que decide hacer residencia. El eritrocito vive aproximadamente 120 días. Ya cuando está llegando como a los 100 días, su membrana se comienza a volver menos flexible, comienza a volverse más, a perder su capacidad de transportar oxígeno en la hemoglobina y eventualmente va a llegar a puntos como cementerios de eritrocitos. Eso se encuentran en el vaso y en el hígado también, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de órganos hematopoyéticos. Y ahí, al cabo de estos 120 días, los eritrocitos mueren y los componentes de su cadáver son utilizados para volver a ensamblar más eritrocitos. O sea que nosotros somos una fábrica de reciclaje también. Lo tienes aquí, ¿no? Rojitos, acidofílicos, sin núcleo, sin organelo. Y al ladito de estas chiquiteces, que son las plaquetitas, que vamos a ver al final de la clase. Bien. El eritrocito, ¿para qué sirve? Bueno, para muchas cosas. Cosas que usted verá a lo largo de su internado, sobre todo, ¿no? O con rote clínica. La anemia, ya usted sabe, que es cuando los eritrocitos están en una concentración debajo de lo normal. ¿Por qué hay anemia? Bueno, hay una clase completa de hematología que se llama el abordaje de la anemia, en la cual hay 1.400.000 clases de anemia. Yo no soy experto en eso, eso corresponde en otro curso, ¿no? Lo importante es que usted conozca el término, anemia. Lo contrario es cuando ocurre un fenómeno que se llama la policitemia, que es un aumento en la concentración de eritrocitos. Bien, ¿por qué les puse esta imagen aquí a la derecha, no? Este fue un lugar que yo visité cuando estaba rotando allá en Colombia en hematopatología, se llama Villa de Leyva. Es un lugar que queda a una altura, bueno, como Bogotá, todo eso queda altísimo. Vamos a buscar mi celular acá para buscar. Se me olvidó, quiero decirles el número exacto. Vamos a buscar aquí altitud Bogotá. Dice aquí, Bogotá se encuentra a 2.630 metros a nivel del mar. Vamos a buscar acá altitud Villa de Leyva. Bueno, está un poquito más abajito, 2.149 metros. Bueno, yo cuando estaba allá en Bogotá me tocó hacer un trabajo sobre los síndromes mieloproliferativos. Y hay uno que se llama la policitemia vera, en el cual un criterio diagnóstico es que el paciente tenga policitemia en sangre medible, o sea que son pacientes que tengan hemoglobina de 16 a 18.
Y me llamó mucho la atención que haya muchas personas, o sea, casi todos están policitémicos. Y eso tiene sentido porque son tipos que que viven a alturas mayores de 2000 metros sobre el mar. O sea, no es lo mismo respirar allá que respirar acá. Yo me acuerdo acá que yo soy una persona que yo por lo menos, yo no hago ejercicio, pero yo trato sí de ser en la medida de lo posible lo menos sedentario posible. O sea, cuando yo estoy acá en el complejo, que el complejo tiene 9 pisos de altura, yo 9 pisos te los puedo subir bien. Pero allá en Bogotá yo no podía subir 4 pisos de escalera, no podía. Quedaba cansado uno subiendo escaleras allá y haciendo ejercicio ni te digo. Yo me acuerdo cuando yo fui a este lugar, alquilé una bicicleta y eso fue tonto, pero fue científicamente interesante. Porque lo que pasa es que yo no tengo una hemoglobina para soportar este tipo de altura, porque mi hemoglobina está para el nivel del mar. Es más, de hecho, ahorita me volteé y yo veo el mar. O sea, nosotros aquí en Panamá estamos está completamente a nivel del mar. Entonces, estas personas acá viven todos policitémicos porque su sangre se ha acostumbrado a tener mayores glóbulos rojos para poder transportar mayor cantidad de oxígeno, ya que viven a estas alturas que son muchísimo mayores a la altura que nosotros vivimos acá en Panamá. Entonces eso es muy curioso, ¿no? O sea, eso es una cosa que me da muchísimo la atención y de verdad que tú veas tipos ahí que a mí me gusta caminar, pero de verdad que cansaba. Y me imagino que los que no lo conocen o los que han ido también se habrán dado cuenta de que caminar allá cansa. Entonces, si, al que no ha ido le recomiendo que vaya. Es científicamente muy interesante ver cómo allá uno acá con condiciones allá no da la talla, porque es que después de un tiempo cuesta respirar, pero es porque no estamos adaptados a ese tipo de alturas. Busca altitud del volcán Barú. Bueno, el volcán Barú todavía más alto, ¿no? 3.474 metros, digo, pero el volcán Barú, el que ha ido, tú vas y subes y ya, no es que te quedas viviendo allá. Yo vivía allá 3 meses, probablemente si me hubiese un hemograma cuando llegué y me hago un hemograma de salida, hubiera salido con más con más glóbulos rojos, ¿no? Porque entonces mis riñones comienzan a secretar más eritropoyetina y mis niveles de glóbulos rojos circulantes o eritrocitos circulantes hubiera aumentado. Bien bonito este lugar, ¿no? Esto queda en Colombia, queda como a 3 horas de Bogotá. Si alguna vez van, visítenlo, súper bonito. De repente es lo más europeo que queda aquí relativamente cerca. Y el clima también es bien bonito. Y tenían bastantes animales, tenían llamas, tenían avestruces, tenían un buey grandotote que yo pagué una entrada especial y me incluyó un paseo. ¿Qué más tenían? Bueno, un montón de cosas. Si les interesa, después yo les explico mejor. Bien, vamos a pasar ahora a los leucocitos, ¿no? Leuco de blanco y citos de células. Entonces, los leucocitos, como les dije, tienen actividades que se relacionan con la inmunidad y la inflamación. Por lo tanto, su función es migrar desde la sangre hacia los tejidos cuando hay ese tipo de eventos lesivos. A nivel histológico, los leucocitos se dividen en 2 grandes familias, los granulocitos y los agranulocitos. Esencialmente los granulocitos son los que tienen gránulos, pero tienen muchos gránulos, porque usted verá que cuando vamos a granulocitos pueden tener gránulos, pero nunca como los granulocitos, ¿no? Y en este esquema le resumen lo que vamos a ver. Los gránulos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, en ese orden porque es el orden de lo frecuente que usted lo va a ver. Y los agranulocitos incluyen los linfocitos y los monocitos, ¿no? Vamos a verlos unos por uno. Comenzamos entonces por los granulocitos. En el granulocito, cuando usted lo ve en el microscopio, aquí se tiene que usar aceite de inmersión. Perdón, ok. Usted verá dos clases de gránulos. El primero es el gránulo azurofílico, o es el gránulo lisosomal, que es lo que le explica a usted la capacidad del granulocito de destruir. O sea, usted recuerda el lisosoma, cómo trabaja, cómo destruye, eso del pH, las bombas de protones, etcétera, el fagolisosoma. Todo eso tiene que ver con los gránulos azurofílicos. Y va a encontrar ciertos granulocitos con otros gránulos específicos que también veremos más adelante. Morfológicamente, todos los granulocitos se caracterizan por tener ciertas características específicas. Una es el núcleo polimórfico.
Perdón, por eso es que a estas células también se les llama los leucocitos polimorfonucleares, porque su núcleo no es redondito, como por ejemplo este de acá, que es el del linfocito, sino que su núcleo es irregular. Su núcleo está dividido en lóbulos, dependiendo de cuál tipo de leucocito esté usted viendo, y esos leucocitos tienen esos núcleos lobulados que se van a unir por finitas tiritas de cromatina. Eso es lo que le da la característica morfológica a su núcleo, de que históricamente son conocidas como polimorfos nucleares. Por eso que usted va a ver que a veces al neutrófilo se le llama indistintamente un polimorfo nuclear. Eso es correcto a medias, porque un eosinófilo también puede ser un polimorfo nuclear, o sea que la respuesta esa estaría mal, o sea, tiene que decirle neutrófilo, ¿ok? Polimorfo nuclear sería la descripción morfológica de él, tiene que decirlo como es. Bien, los granulocitos, una característica de ellos es que ellos viven pocos días, ¿no? Y ellos están terminalmente evolucionados, o sea que ya ellos están en el tope de su diferenciación. Ellos van a tener Golgi y retículos rugosos que no están muy desarrollados, también van a tener pocas mitocondrias y si requieren energía, al parecido al eritrocito, tienen métodos de glucólisis en medios anaerobios. Estas cosas que te describí acá arriba te reflejan el hecho de que son células que efectivamente viven poco en los tejidos. Los granulocitos, la mayoría luego que son llamados a su sitio de batalla, después se mueren por apoptosis, ¿no? Interesante es que nosotros tenemos billones, yo no sé, cuando digo billones es un número que se sale de la imaginación, un número gigantesco, inimaginable. Billones de neutrófilos mueren cada día en nosotros y asimismo billones se recomponen. Por eso es que estas ciencias son tan apasionantes, ¿no? Porque tú te quedas como que, wow, no puedo creerlo, o sea, son cosas que no, impresionantes, realmente impresionantes, ¿no? Y lo importante es que los restos o los cadáveres de estos leucocitos son devorados por sus amigos los macrófagos. Entonces, esquemáticamente, ¿no? Tienes un polimorfo nuclear aquí, el que sea, con sus gránulos esquemáticos, pero lo importante es que sus organelos son chiquititos. Eso te indica a ti que él viene a hacer una función específica, que es destruir. Luego que él destruye, tiene que morir, ya, vive poquito. Bien. Los agranulocitos, como le dice la palabra, agránulos, no tienen gránulos específicos, pero como les dije, pueden tener algunos gránulos, en este caso los azurofílicos. Ellos tienen un núcleo redondito, o en el caso de los monocitos a veces indentado, ¿no? Indentado es que tiene como una muesquita, pero nunca va a estar lobulado como en los granulocitos anteriores. Entonces vamos a conocer acá los linfos y los monocitos. Bien, en general los leucocitos tienen una función de defender contra invasores y reparar tejidos. Ambas cosas suceden en contexto de la inflamación. El leucocito también tiene una función de liberar una sustancia importante que es la citoquina. Las citoquinas tienen, así a grosso modo, funciones proinflamatorias y funciones antiinflamatorias. Hasta cierto punto pueden llamar más leucocitos. La citoquina usted la conoce mejor cuando dé la parte de inmunología, pero si usted ha leído ya la cuestión del COVID, la fisiopatología del COVID, verá que las citoquinas juegan un papel importante. De hecho, las teorías, las más ni tan recientes, de hecho, hablan de que el COVID es una enfermedad proinflamatoria. Por eso es que provoca tanto daño, ¿no? Lo que provoca tanto daño al final es el exceso de inflamación del propio paciente. No voy a hablar de eso porque yo no soy experto en esa parte. Bien, aquí en el esquema tienes acá en este vaso sanguíneo, con los endotelios que usted conoce ya, tienes a tus leucocitos parqueando dentro de ellos y llegó el enemigo, ¿no? Llegó la bacteria acá, en verde, porque es que son malas las bacterias, no sé, porque el verde es un color tóxico. Entonces, el endotelio tiene una proteína importante que es la P-selectina, que acá está como E-selectina, pues, selectina vamos a dejarla. Entonces, el leucocito tiene en su superficie ligandos para la P-selectina, o sea que él se puede comunicar con el endotelio. Y entonces, cuando llega al endotelio, hace un montón de procesos que son parte de la patología,
y entonces usted verá cómo se va pegando al endotelio, se va adheriendo a él y se deforma para pasar a través del endotelio en un proceso que se llama la diapedesis, ¿ok? La migración del leucocito a través del endotelio se llama diapedesis o diapédesis, depende de cómo usted pronuncia la tilde. Entonces, en esta diapédesis, después el neutrófilo o el leucocito, en este caso me decía el neutrófilo porque esquemáticamente es un neutrófilo, salió del vaso sanguíneo a los tejidos. Mira, estas aquí son citoquinas y sustancias proinflamatorias. Él reconoció aquí a la bacteria porque la bacteria tiene en su superficie algo que se llama el lipopolisacárido, sobre todo las gram negativas. Eso usted lo verá cuando dé la clase de microbiología. Las gram positivas tienen una cuestión que se llaman los ácidos teicoicos y los ácidos teicurónicos. Bueno, el neutrófilo reconoce esas sustancias, esos receptores en la superficie de las bacterias y adivinen, ¡tarán!, se la come. Bueno, se la come, pues el neutrófilo se come la bacteria porque eso es lo que él hace y la destruye gracias a sus gránulos específicos y a su fagolisosoma, etc. Y bueno, una vez que él se come las bacterias, como vive poquito, mueren los tejidos, ¿no? Mueren. De hecho, esto pasa cada rato. Ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo la bacteria llama al neutrófilo? Ocurre en un proceso especial que se llama la quimiotaxis. Verá que lo bonito que es esto, ¿no? Pues bueno, esto no es histología, esto es más patología que otra cosa. Ya esto es anormal. Bien. Hablando como tal, el neutrófilo es el más abundante de los leucocitos circulantes. 50-70%, son bastante grandes, mira aquí 12 a 15 micras. Y lo importante es que su núcleo es tradicionalmente conocido como polimorfo nuclear, que tiene un núcleo que tiene de 2 a 5 lóbulos que están unidos por finas extensiones nucleares, ¿no? Con un poquito de cromatina ahí, como unos hilitos de cromatina. Se dice que los neutrófilos son los primeros leucocitos que llegan al sitio de guerra. Ahí detectan por quimiotaxis a las bacterias y se las comen por fagocitosis. En el citoplasma del neutrófilo tú vas a encontrar varios gránulos azurofílicos y gránulos específicos, ¿ok? Aquí también, pues por eso es que él tiene así como rosadito, eosinofílico, por la gran cantidad de gránulos que él tiene. La función de estos gránulos azurofílicos son matar y degradar microorganismos, ¿no? En este caso, bacterias sobre todo. Entonces, también encuentras en estos gránulos un montón de enzimas que te explican por qué este tipo es un asesino. Pero este es un asesino, no es un agente especial, esto es un asesino en serie. Tipo mata lo que sea, donde sea, donde está y como está. Es un serial killer. Cero estrategia, es muerte y punto. Tienes mieloperoxidasa, que es una enzima que genera hipoclorito. El hipoclorito es el famoso cloro que nosotros conocemos, que es tóxico contra bacterias. Esto se puede medir por inmuno, es una manera de detectar línea de neutrófilo. Tienes otra que es la lisozima, que yo creo que ya que la conocemos, y tienes otras enzimas tipo defensinas. Esas tres, entre otras, sirven para destruir la bacteria. O sea, él tiene ahí pistolas, metralletas, granadas, tiene un arsenal para destruir los distintos componentes de la bacteria, sobre todo la membrana de la bacteria, ¿no? Y esta imagen es para que usted compare el tamaño del neutrófilo versus el eritrocito, ¿no? Lo ve, es grande, probablemente 3 veces más grande, 2.5 veces más grande. Y por acá una plaquetita. Bien. Aparte de los gránulos primarios, también encuentras en él gránulos secundarios o gránulos específicos, ¿no? Por lo general tienen más rosaditos y estos granulitos tienen colagenasas, ¿no? Y también tiene otros componentes que le ayudan al momento de hacer la fagocitosis, le ayudan a sintetizar el fagolisosoma. Entonces esto es una fotografía de microscopía electrónica, después se lo leen. Básicamente esto es para enseñarles los núcleos que son bilobulados, o lobulados mejor dicho, y que está el citoplasma lleno de gránulos. Bien. Esta cosa tan fea acá parece como una vasculitis que está formando un absceso, ¿no? Tienes aquí un vaso y lo que tienes aquí es un montón de leucocitos tipo neutrófilos y un montón de debris celular. Esa es pus. Guácala. Pocotón de neutrófilos. Te queda como una especie como de picazón cuando tú ves esa cosa así tan densamente inflamada. El neutrófilo libera sustancias que atraen otros neutrófilos y otros leucocitos, quimiosinas y citoquinas, o también se llaman citocinas. El neutrófilo utiliza el glucógeno cuando hace falta como fuente de energía. Y entonces lo importante es que los neutrófilos sobreviven en ambientes anaeróbicos.
¿Cuál es un ambiente anaeróbico? Por ejemplo, uno clásico, un pie diabético es un ambiente anaerobio, porque no le llega aporte sanguíneo por la parte que yo les expliqué de la aterosclerosis en la parte de los vasos sanguíneos. Clásico, el tejido necrótico, como este tejido está necrótico. Bueno, ahí los cabrones neutrófilos pueden vivir, pero vienen a nada más a destruir y a morirse, son como unos kamikazes, viven poquito, ¿no? 6 a 8 horas en sangre y en los tejidos 1 a 4 días. Y por suerte se mueren porque ellos no saben controlarse. O sea, su estela de muerte es no regulada, esos tipos están locos. Bueno, el neutrófilo, aquí tienes, supuestamente esto es un absceso cerebral. Para mí esto es puro debris necrótico, pura necrosis. De hecho, un absceso es una colección de neutrófilos. A nivel histológico, ¿no? A nivel macroscópico, a nivel clínico, un absceso es una colección de pus que tiene una respectiva capsulita. Bien, el neutrófilo ya usted sabe que come bacterias, ¿no? Gracias a sus mecanismos de fagocitosis, de reconocimiento de receptores. Ya les hablé de los gránulos, que tienen los gránulos, entre otras cosas. Cuando se da la fagocitosis, gracias a estas cosas se liberan sustancias superóxidas, como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Esas son sustancias altamente tóxicas. Cuando todo esto se da, cuando esta batalla se da, el resultado es la destrucción de las bacterias. O sea, se forma este montón de debris celular que no es más que contenido de la bacteria, junto a cadáveres de neutrófilos, junto a material vagamente digerido y junto a fluido intersticial. Esto es en conjunto lo que se llama pus. ¿Ok? Cadáveres de neutrófilos, como si fuera como una fosa común. Esto es la pus. Y eso es trabajo del neutrófilo, un trabajo bastante sucio, por cierto. Bien, vamos a pasar al siguiente leucocito bien atractivo, que es el eosinófilo, ¿no? Usted siempre lo va a reconocer por sus característicos gránulos rojitos. Eso es característico de él. Es mucho menos común que el neutrófilo. 1 a 4% son los eosinófilos. El tamaño es más o menos el mismo que el neutrófilo. Y a diferencia del neutrófilo, este tiene 2 lóbulos. O sea, es un núcleo bilobulado. Conozca las características morfológicas, apúntelas si hace falta, ¿no? Lo más importante de él, morfológicamente, es que él va a estar lleno de gránulos específicos rojitos, ¿no? Esto es lo más llamativo de él. Y que esos gránulos a su vez se confunden con el mastocito. Por eso es que yo les decía que una célula que es muy difícil de distinguir en tejidos es el eosinófilo versus el mastocito, porque tienen este montón de granulitos rojitos. Y de hecho, estas dos células están bien emparentadas porque las dos sirven en la mediación de alergias, ¿no? Esto es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, es un esófago. Y está lleno de eosinófilos, está lleno hasta de gránulos sueltos. Eso ocurre en una condición que se llama la esofagitis eosinofílica, ¿no? Pero es para que usted conozca, si usted conoce esta parte del epitelio que ya usted está sobrado en eso, cuando usted ve esto dice, hey, esto es anormal, ¿no? Entonces así es como nosotros vamos identificando a nivel microscópico cosas anormales que con respecto a una correspondiente correlación clínica te pueden llevar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces los eosinofilitos metidos dentro del epitelio serán, en este caso, intraepiteliales. Ok, el eosinófilo tiene sus granulitos una cuestión que se llama la proteína básica mayor y también tienes la peroxidasa eosinofílica que te sirve para matar parásitos como por ejemplo las amebas, las yardias, ¿cuál más está por ahí? Trichuris, etcétera, y los helmintos. Los helmintos son los parásitos más grandes, los parásitos tipo gusanos, como las ascaris, aquí se vienen las tenias, creo que aquí vienen las trichuris, etcétera. Esto lo conocerá en parasitología. Eso quiere decir que en condiciones tipo de parásitos, pacientes infectados por parásitos, los eosinófilos en sangre son los que están aumentados. Es una pregunta interesante porque cuando usted tiene un paciente con algún tipo de infección y los eosinófilos están aumentados, probablemente ese paciente tiene oculto parásitos. El eosinófilo también es importante para mediar las alergias, ¿no? Y ahí trabaja junto al mastocito. Por eso es que usted encuentra en pacientes asmáticos, cuando Iliana les dé la fisiopatología del asma, usted verá que el asma tiene un componente alérgico importante. Y en el asma tú puedes encontrar bastantes eosinófilos, ¿no? Como los ves acá, ¿no? Llenos de granulitos rojitos, que están llenos de proteína básica mayor y llenos de peroxidasa eosinofílica. Y si tú lo comparas neutrófilo versus eosinófilo, ves lo bonito de los granulitos rojitos del eosinófilo. Esa es la característica fundamental de él.
Entre los dos el tamaño es casi similar y si puedes verlo, tienes ojo para verlo, verás que aquí hay un núcleo bilobulado, o sea que hay dos lóbulos, en vez del neutrófilo que hay más de dos, tres en adelante, hay unos que son hasta multilobulados, ¿no? Pero lo más importante es lo denso de estos granulitos del eosinófilo. Lo mismo, ¿no? Acá en microscopía electrónica ves lo grande, o sea, unos granulotes, ¿no? Parecen como unos granos de arroz, clase de gránulos. Y acá, el mismo caso anterior, solo que más dramático. Tienes aquí en tu epitelio una colección de eosinófilos. Eso se llama un absceso eosinofílico y es otra característica importante de la esofagitis eosinofílica, ¿no? Entonces, vea lo bonito que es. Vea que si usted conoce cómo identificar los epitelios, tú sabes automáticamente que esto aquí es anormal. Y eso es lo que te ayuda a ti a hacer un diagnóstico, ¿no? Por eso es que esta ciencia es bonita. Ya les he repetido hasta el cansancio. El problema de esta ciencia es que la gente no aprende a usar el microscopio. Y entonces asocian el microscopio con me marea, me duele la cabeza, me da ganas de vomitar, me cansa, me duele la espalda. Bueno, eso está mal, o sea, porque es que nuestros maestros del microscopio no son muy talentosos, ¿no? Entonces, cuando usted aprende el microscopio, usted tiene acceso a todo este mundo tan fantástico. Pero bueno, lamentablemente nosotros no vamos a poder explotar eso en este curso porque estamos viendo clases desde casa. Bueno, si a usted le gusta contar, cuente los eosinófilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil. Eso es, o sea, esto es completamente patológico. Es una esofagitis eosinofílica, ¿no? El epitelio otra vez más describirse, pero usted es experto en eso, así que siguiente. Y el último que vamos a ver es el basófilo, de los granulocitos, ¿no? El basófilo es el menos común de todos. Si usted tiene la suerte de encontrarlo, es el 1% de leucocitos. Recuerde que aquí estamos viendo frotis de sangre periférica. Aquí no estamos viendo tejidos fijados. Entonces, esto se ve es en sangre. El tamaño también es más o menos el mismo, ¿no? 12 a 15 micras. Supuestamente el núcleo de él también está dispuesto en dos lóbulos, pero la característica morfológica del basófilo es que los gránulos de él son tan grandes que te oscurecen la morfología del núcleo. Esto es característico de él y es verdad. O sea, cuando tú estás en un frotis y es una cosa que es toda negra, es un basófilo hasta que se muestre lo contrario, porque se ve así, todo negro, un punto negro. Y porque es porque sus gránulos son tan prominentes y tan numerosos que se ve así, todo negro, ¿no? En estos gránulos, adivina qué te encuentras, ¿no? Heparina. Heparina que ya conocimos cuando hablábamos del mastocito. Y también histamina, que también conocimos cuando hablamos del mastocito, que son sobre todo mediadores de las alergias, ¿no? También encuentras cosas como la fosfolipasa A, que forma parte de la cascada de la inflamación. Eso usted lo conocerá cuando dé, creo que cuando dé la clase de los antiinflamatorios no esteroideos y también de los esteroideos. Y los leucotrienos, que son otros mediadores de la inflamación, ¿no? De hecho, hay medicamentos antileucotrienos para los asmáticos. Un ejemplo clásico es el Montelukast. Eso lo dará usted cuando dé la clase de asma, eventualmente. No pretenda que va a aprender toda la medicina conmigo, si yo no sé toda la medicina, ni quiero. Para eso es que uno se especializa. Entonces, cuando tú lo ves en el microscopio electrónico, es que se demuestra la parte de que sí, efectivamente, un lóbulo, dos lóbulos, núcleo bilobulado, pero veas el tamaño ahora de los gránulos de él. Unos gránulos, estos son como unos granos de café, ¿no? Realmente prominentes son los gránulos del citoplasma del basófilo. Bueno, míralo, es un punto negro, literalmente. O sea, ¿qué clase de gránulos? Si lo comparas versus el neutrófilo es mucho más, el citoplasma es mucho más clarito. Este es todo negro, un puntito negro literalmente. El basófilo trabaja también junto con los mastocitos, liberando histamina y heparina, sobre todo en las alergias. Y esto ocurre gracias a la IgE, que la IgE participa mucho en la mediación de los procesos alérgicos. Bueno, esto usted lo verá cuando es su clase de inmunología. Yo no voy a hablarles ahorita de las inmunoglobulinas, pero tenga el concepto que la IgE es la inmunoglobulina de las alergias. Metacromáticos porque depende de la tinción pueden teñir bien basofílicos o más acidofílicos. Miren la abeja HD, está bien bonita, me gustó porque está bien pretty, casi parece que se fuera a salir a la pantalla. Bueno, hay personas desafortunadas que si las pica uno de estos sujetos pueden morirse, ¿no?
Hay otros también que cuando comen mariscos también la lengua se le hincha, no la lengua, se le hinchan los tejidos blandos de la cavidad oral. Eso es mortal hasta cierto punto porque esa redundancia de tejidos por aumento de la permeabilidad vascular que hace que se forme un montón de edema en esta vía aérea puede obstruir la vía aérea y la obstrucción esa es lo que es mortal. Por eso es que eso se maneja con antihistamínicos y también con la adrenalina. Eso es importante, ¿no? Eso usted lo verá en cualquier curso de cuidados, sobre eso lo tengo en urgencias, ¿no? Esos son cuidados de first aid, primeros auxilios. También ocurre con la gente, las alergias, maní también produce bastantes alergias, unas son más violentas que otras. Esto ocurre porque usted en un principio tiene una primera exposición, entonces usted genera anticuerpos muy fuertes y cuando vuelvas a tener una segunda exposición no te mata el veneno de la abejita, sino que te mata es tu respuesta inflamatoria tan violenta. Es intensa la respuesta inflamatoria y eso ocurre porque se da una super ola de basófilos y mastocitos que comienzan a granular toda esa histamina y heparina y eso lo que va a hacer es que va a producir una vasodilatación sistémica, o sea que tus vasos van a aumentar de diámetro, va a aumentar la permeabilidad vascular, eso va a permitir el paso de líquido de los vasos a los tejidos, eso es lo que provoca el edema, eso te va a bajar la presión y todo este proceso, toda esta reacción tan violenta se llama anafilaxis, ¿no? O sea, eso es una urgencia verdadera. Eso se corrige con antihistamínicos. Entonces, es una película, creo que se llama Hitch, que hay una parte en la que el tipo se come marisco y se le hincha toda la cara. Entonces él va al súper y toma Benadryl. Bueno, el Benadryl es un antihistamínico. Diablo, ¿qué es lo que es el Benadryl? El Benadryl es... Uy, qué vergüenza, no me acuerdo. El Benadryl es el nombre comercial. Vamos a buscarlo en mi cerebro ectópico. Es con D. Difenidramina. Claro, el Benadryl es uno de los antihistamínicos más rudimentarios que hay. De hecho, también es tan rudimentario que tiene efectos secundarios como dar sueño, ¿no? Bueno, usted lo conocerá con más calma cuando dé farma. Porque, como dice tu palabra, ¿no? Antihistamínico. Te inhibe la histamina, que la histamina es la que produce gran parte de estos efectos catastróficos potencialmente mortales. Una muerte fea, de hecho, por cierto. Así que bueno, ya ustedes tienen entonces la base para conocer estas cosas. Ya conocen la VHD y bueno, ya tienen más o menos el concepto. Ya estamos terminando entonces. Vamos a ver por acá entonces a los agranulocitos y siendo entonces el primero el linfocito, ¿no? ¿Verdad que el linfocito es una célula que mide casi lo mismo que el eritrocito? Tiene un núcleo más o menos periférico, un núcleo sobre todo bien negrito, un núcleo heterocromático y él tiene un borde delgadito de citoplasma, es un rim citoplasmático. Y tienes un solo núcleo, ¿no? El leucocito, tipo linfocito, tiene en su superficie unos receptores especiales que se llaman Clusters of Differentiation o los CDs. Todos los leucocitos comparten un CD que se llama el antígeno leucocitario común o el CD45, que se detecta por métodos de inmunistoquímica. El linfocito B tiene un clúster especial que se llama el CD20. Tiene otros, pero el principal es el CD20. Tienes otros linfocitos T helper o T ayudadores o T ayudantes que marcan CD4 y otros linfocitos citotóxicos que son los CD8 y tienes los otros linfocitos que son los NK. Lo importante es que todas estas linfocitos morfológicamente son indistinguibles. Lo que te diferencia uno de otro lo ves a nivel de la inmunistoquímica, ¿no? Y eso forma la base de primero que todo entender qué tipo de infiltrado inflamatorio es el que estás estudiando. O sea, eso lo vas a entender, por ejemplo, cuando te dicen que esto es una inflamación donde hay predominio de CD4. Bueno, hay predominio de los ayudantes, linfocitos T ayudantes, y eso se ve sobre todo cuando, el ejemplo clásico es ahorita con el COVID. En algunos artículos te hablan mucho de los CD4, que son los helper, y esto se detecta por métodos de inmunistoquímica, ¿ok? Pero yo no te puedo decir este que está aquí a la derecha si es B, si es T, si es NK, porque morfológicamente todos son igualitos. O sea, hay que hacer reinmuno.
¿Y qué función tiene el linfocito? Bueno, tiene varias funciones de defensa, ¿no? Contra todos los microorganismos, ya sea bacterias, parásitos, helmintos, y también tiene una función antineoplásica importante, sobre todo los citotóxicos que agarran las células neoplásicas y las destruyen. Bien, ya les dije que miden casi lo mismo que un eritrocito, son pequeñitos, la cromatina es muy condensada, o sea, es una heterocromatina y tienes un rim de citoplasma. Pero cuando ocurren procesos inflamatorios, ellos se activan y crecen, como este, ¿no? Está activado, más grande que un eritrocito. Crece, dice aquí, 9 hasta 18 micras, adquiere ciertos gránulos. Eso significa que él fue llamado por alguna citoquina a su sitio de batalla. Entonces aquí el esquema del libro, para que ustedes vean que aquí ven más imágenes, ¿no? Núcleo heterocromatina y un rim delgadito de citoplasma, y es para que vean la medida de él con respecto a los eritrocitos. De estos sujetos vamos a hablar con más calma cuando demos la próxima clase de órganos linfóides, porque para discutir bien las funciones de ellos, ¿no? Porque hay varios tipos. Pero aquí es solamente para que usted conozca la morfología de ellos. Bien, el monocito es una célula más grande y él es el padre de varias células que nosotros ya hemos visto en otras clases, ¿no? Es el padre de los macrófagos, de los osteoclastos y de las celulitas de la microglía, que en conjunto forman parte del sistema mononuclear fagocítico, antes llamado sistema retículo endotelial, que es el sistema de las células, por así decirlo, las células que están residentes en los tejidos, que forman parte de las primeras líneas de batalla, ¿no? El monocito es grande, mide de 2 a 15 micras y él tiene un núcleo que parece como un riñoncito. Dice pues un núcleo en C, pero es un núcleo único que tiene una muesquita, que eso es lo que le da esa forma riñonada o forma en C. La cromatina de él es un poquito más clarita y en su citoplasma puedes ver algunos granulitos, pero son casi inconspicuos, ¿no? En él encontrarás mitocondrias, retículos rugosos pequeñitos y algunos Golgi, ¿no? Lo importante que yo creo que es que él es grande comparado con un eritrocito, no tiene gránulos discernibles si lo comparas con los granulocitos, y que su núcleo parece un riñoncito, un núcleo indentado. Lo mismo lo ves acá, ¿no? Núcleo indentado, una célula grande, todos los núcleos parecen como una C. Un núcleo en C y con las otras características probablemente sea un monocito. Entonces esta bonita imagen te resume varias células que hemos visto hasta ahora, ¿no? Eritrocitos bastante, por acá este núcleo en C, pero no caigas. Esto parece más que todo un neutrófilo en banda, eso lo vamos a conocer cuando vemos la clase de hematopoiesis, versus este que sí parece un monocito. ¿Cómo yo sé que esto es una en banda? Porque tiene muchos gránulos, versus acá, ¿no? Muchos gránulos no es de monocito, este sí es un monocito. Este acá parece un linfocito activado, este acá es un basófilo que casi es un puntito negro, este es un clásico neutrófilo polimorfo nuclear y este es un eosinófilo, ¿no? Con sus característicos gránulos rojitos. Muchos núcleos, muchos gránulos basofílicos densos, muchos gránulos rojitos, un solo núcleo, poquito citoplasma y núcleo arriñonado. Esas son básicamente las características que te ayudan a diferenciar uno del otro. Se llama morfología y la morfología es fundamental para entender estas cosas. Si tú no tienes morfología aquí, no vengas a perder tu tiempo. Y acá una plaquetita de bonus. Bien, vamos a hablar de las plaquetas, ¿no? Dice que se tienen trombocitos, pero para mí son plaquetas. Plaquetas es el nombre coloquial de ellas. La plaqueta deriva de una célula más grande que se llama el megacariocito. Mega porque son realmente grandes y son las que se encuentran en la médula ósea. Que me preguntaba la compañera si usted podía comer médula ósea. Bueno, sí puede. De hecho, lógicamente son muy nutritivas porque tienen bastantes componentes, pero tienen mucha grasa también. Pero bueno, no, más que todo es la parte como que esa es como pura sangre, pura grasa. Yo no sé, yo no me meto en detalles que no conozco. Ya le dije, todo en exceso es malo. Cuando vemos la clase de hematopoiesis vamos a conocer a los megacariocitos. Las plaquetitas son fragmentos celulares que son chiquititos, no tienen núcleo, tienen membranita y miden de 2 a 4 micras. Tú lo comparas versus el eritrocito, ves que son realmente chiquititas. La función de la plaqueta es formar el coágulo y reparar daños en el endotelio. Y ellas viven poquito, no viven como 10 días. Bien,
Cuando tú las ves en los frotis se ven agregaditas, ¿no? Formando grupitos, como aquí, ¿no? Agregados plaquetarios. Su morfología dice que se escribe como discoide y si tienes mucho ojo tú vas a percibir que él tiene dos zonas discernibles. Una zona central, que es el hialómero, perdón, me equivoqué. Una zona periférica, que es el hialómero, que es esto de afuera, que es más clarito, y una zona central, que es el granulómero, que se ve más oscura porque tiene más gránulos. Importante es que la plaqueta tiene bastante glicocálix y eso le permite tener una buena adhesión al momento de formar el coágulo, valga la redundancia. No creo que esta no fui redundante. Bien, en el hialómero tú vas a encontrar dos importantes sistemas de canales de membrana. El primer sistema es el sistema canalicular, en el cual vas a encontrar muchos factores de coagulación que están encerraditos en vesículas. Creo que esquemáticamente están aquí, ¿no? Y vas a encontrar también un sistema de vesículas que almacenan calcio. Son componentes importantes al momento de la coagulación. Cuando ocurren defectos en el endotelio que ameritan coagularse, llegan a las plaquetas y comienzan entonces a secretar estas proteínas a través de exocitosis y liberan sus granulitos con estas cosas y esto es lo que desencadena entonces la cascada de coagulación. La cascada de coagulación, yo no voy a entrar en detalle con eso lo verán cuando en su curso de hemato. Bien, morfológicamente en la plaqueta tú encuentras varios gránulos en el granulómero, gránulos delta, que almacenan ADP, ADP y serotonina. Importante porque es que ciertas de estas cosas son fundamentales para entender cómo funcionan algunos anticoagulantes que usted debe conocer en farma o en medicina interna, ¿no? También vas a encontrar gránulos alfa que son derivados del factor de crecimiento de plaquetas y que ellos también participan en la función esta de la coagulación. No vamos a entrar en mucho detalle sobre eso. Y bueno, palabras más, palabras menos, cómo funciona este asunto, ¿no? El endotelio se daña, ocurre un defecto, ocurre una solución de continuidad y entonces, para evitar que se pierda sangre a través de ese defecto, vienen las plaquetas y se agregan, gracias a las cosas que les he descrito, los gránulos, de las glicocálix, de las proteínas de adhesión, y forman inicialmente un taponcito de plaquetas. Ese tapón de plaqueta libera ADP gracias a los gránulos delta y entonces se asocia a glucoproteínas multiadhesivas, que usted conoce bien su función, y eso hace que ese agregadito se convierta en un agregado más grande, como si fuera una pelota, una bola de nieve. O sea, inicialmente es así y después se convierte en una bola de nieve junto con eritrocitos. Después se une a lo que yo les he hablado ya, que es la fibrina, que es como si fuera un pegamento del coágulo, y el coágulo se convierte en más grande, ¿no? Eventualmente se va a retraer el coágulo y después se va a remover el coágulo por esta enzima que se llama la plasmina, que es la que se usa en las trombolisis, ¿no? La plasmina la conocerás mejor en medicina interna. Es una cosa que se llama la trombolisis. No voy a entrar en detalle de eso porque se me pierde la clase. Porque los coágulos no siempre son buenos, ¿no? Ya usted sabe que la formación de coágulos que eventualmente fueron formando trombos y después émbolos es peligrosa también. Bien, aquí haciendo publicidad gratis a Bayer como si le hiciera falta. La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos inhiben las plaquetas y eso hace que no se forme el coágulo. Por lo tanto, bloquean la síntesis de prostaglandina. Por eso es que se llama cardioaspirina, porque después de cierta edad, todos nosotros, les guste o no, vamos a acumular en nuestras arterias coronarias en menor o mayor medida, dependiendo de la dieta de tuétano y de médula ósea y otras grasas, vamos a ir acumulando en mayor o menor medida placas de ateroma. Eso es inevitable porque es parte normal del envejecimiento de las arterias. Lo importante es que a través de esa arteria la sangre siga fluyendo en forma líquida, porque donde se forma un coágulo ahí y se obstruye, estamos jodidos. Entonces, por eso es que se llama la cardioaspirina, porque te mantiene en un estado anticoagulado. O sea que tú tienes como un método de defensa contra las placas de ateroma, ¿no? Tu sangre, a pesar de que tú estés literalmente obstruido tus arterias coronarias, tu sangre sigue estando en un estado lo más líquido posible. Por supuesto, esto tiene sus efectos adversos, pero en honor a la verdad, pocos efectos adversos son tan malos como sufrir un infarto. Pocos efectos son tan malos, así que relativamente barato. Entonces, por eso es que se recomienda, ¿no?
Se recomienda, no es inocuo, se recomienda. Lo que hace la aspirina, que se llama ácido acetil salicílico, es que bloquea la síntesis de prostaglandina, que es un mediador de la coagulación, de la inflamación, etcétera. Por eso que también es antiinflamatoria. Y entonces esto hace que las plaquetas no se puedan agregar y no pueden liberar entonces sus productos por exocitosis. Entonces el coágulo no se forma. Claro, ¿no? El problema es que estos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen historias de sangrado digestivo, no pueden tomar esto, porque las úlceras esas comienzan a sangrar. Los pacientes que han tenido eventos trombóticos importantes, sangrados, tampoco pueden tomar esas cosas. O sea, si tú eres un paciente de 50 años que te vas a someter a una cirugía, no puedes estar anticoagulado. ¿Me explico? No te van a abrir la barriga si estás anticoagulado. Por eso es que no son inocuas, ¿no? Por eso es que tampoco... Por eso es que es peligroso que esto se promueva en la televisión. Esto tiene sus efectos adversos bien adversos. Tú tienes una abuelita de 80 años tomando ketoaspirina, se cae en la casa, se fractura la cadera y, brother, se murió. Entonces, tiene que tener cuidado con esto, ¿no? Esto provoca charlatanería cuando es usado de una manera reckless, de una manera osada. Entonces hay que tener cuidadito con estas cosas. Hay recomendaciones, ¿no? Nunca la recomendación debe ser el método farmacológico. La recomendación debe ser: paciente, come bien, hace ejercicio. Digo, no seas un atleta, pero camina, usa las escaleras, bájale a los vicios. No te voy a decir que no dejes de tener vicios porque tampoco es la idea, ¿no? Pero tú sabes, no todo esto es estilo de vida. Usted verá esto cuando dé gran parte de farmacología, medicina. Usted verá que gran parte de nuestro enemigo se relaciona con nuestro estilo de vida, sobre todo sedentario. Yo creo que esta es la última, muchachos. Muchas gracias por su atención. Pregunta, duda, comentarios me la hacen al grupo y me despido por ahora. Chao.